buenos días a esta mañana de Historia de Cartagena de Indias, capitulación 1821. Como es costumbre para nosotros, cada mañana iniciamos con el himno de Cartagena. Disfrútenlo. Este año, 2021, se conmemoran los 200 años de la Noche de San Juan, acontecimiento que condujo a la posterior rendición de los realistas, a la capitulación y entrega de la ciudad de Cartagena de Indias a los criollos independentistas el 10 de octubre de 1821, sellando así la verdadera independencia de Colombia. Con el fin de divulgar y celebrar estas fechas históricas y otras relacionadas, a partir de 1810, la Junta Cívica Capitulación 1821 ha proyectado la realización de conferencias magistrales y otras tareas que se extenderán mensualmente hasta octubre de este año. Hoy los estamos invitando a vincularse a nuestros sitios web como Facebook, Instagram y YouTube y a participar en nuestras conferencias vía Zoom, donde además tendrás la oportunidad de interactuar con nuestros conferencistas. Serán 2 conferencias mensuales, los segundos y cuartos sábados de cada mes por Facebook, en Live Canal, Capitulación 1821, a las 10:30 de la mañana. La sala siempre abre puntual a las 10:25 y damos inicio de manera puntual. Y posterior a nuestra emisión, podrán acceder a la grabación en nuestro canal de YouTube, Capitulación 1821. ¿Cómo puedes acceder? Es muy fácil. Abres la página de YouTube, escribes Capitulación 1821, vas a ver ese icono que ves allí y podrás tener acceso a todas nuestras conferencias. Agradecimientos especiales por su apoyo a la Academia de Historia Colombiana, a la Academia de Historia de Cartagena, a la Serenísima Gran Logia Nacional de Colombia con sede en Cartagena de Indias, a la Armada Nacional de Colombia y al IPCC. La finalidad
no es solamente reivindicar los hechos, que algunas veces son poco conocidos, sino también sus protagonistas y sus escenarios. Nuestras conferencias serán la del día de hoy, la batalla de Maracaibo, el almirante José Padilla, que será dictada por el vicealmirante William Porras de la Armada Nacional de Colombia. Estas fueron nuestras conferencias del mes de julio. Hoy tenemos la última. Pero seguimos en agosto con la reivindicación de la provincia de Monpós en la gesta independentista y la familia Piñeres en la independencia. En septiembre, algo peor que Morillo, el vapor Fidelidad y nuestros héroes anónimos en la independencia. Finalizamos en octubre con capitulación del ejército español en Cartagena de Indias el 30 de septiembre de 1821. El día de hoy nos acompaña el vicealmirante William Porras, nos hablará de la batalla de Maracaibo, en la que participó el almirante José Padilla. El vicealmirante nació en Girardot, Cundinamarca, ingresó a la Escuela Naval Almirante Padilla en el 64, se graduó como teniente de corbeta ejecutivo de superficie en el 68, con el primer puesto de su promoción, y se retiró de la Armada Nacional en marzo del 2002 como vicealmirante. En la Armada Nacional de Colombia se desempeñó en las diferentes unidades de flote y en tierra, entre otros el ARC Gloria, fue jefe de navegación y jefe del Departamento de Operaciones, director de la Escuela de Superficie, entre muchos de los innumerables cargos que ocupó. Como director de la Escuela Naval, almirante Padilla modificó el LOEN, que es el libro de organización de la Escuela Naval, estableciendo así los códigos de honor para el cadete naval: lealtad, honestidad y decir siempre la verdad. Quien no lo cumpliera era retirado de la Escuela Naval, código que se sigue aplicando en la Escuela Naval. La alcaldía de Cartagena le otorgó la medalla cívica de Cartagena, el Consejo de Cartagena, la medalla de Cartagena al Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, la Cámara de Representantes, la condecoración Gran Cruz, el Senado de la República de la Gran Oficial, el Gobierno Nacional, la Cruz de Boyacá, el Ejército Nacional y la Armada Nacional y la Fuerza Aérea le han otorgado más de 40 condecoraciones. Fue el primer gerente de Transcaribe, gerencia que maneja el proyecto para el transporte masivo público para la ciudad de Cartagena entre el 2004 y el 2005. El vicealmirante William Porras es un experto en temas de batallas navales, conocimientos que le dan la autoridad para el tema de hoy. Vicealmirante William Porras, el escenario es todo suyo. Bienvenidos todos y feliz día. Políticos estratégicas de la batalla del lago de Maracaibo. Vamos a ver en 9 puntos el compendio de esta batalla, un resumen de los primeros años de Padilla, cuando Padilla es enviado al lago de Maracaibo, cuando Padilla recorre y busca refuerzos, el preludio de la batalla final, la batalla del lago de Maracaibo en sí, tácticas que empleó Padilla y los errores españoles en esta batalla, consecuencias político-estratégicas que nos dio esta batalla, la muerte de Padilla y desaparición de la flota naval patriota. El 24 de julio de 1823 se libró una feroz batalla naval en el lago de Maracaibo entre las fuerzas sutiles patriotas y una escuadra de la Armada Española, donde nuestro máximo héroe naval, el almirante José Prudencio Padilla, escribió la página más gloriosa de la Marina colombiana. El almirante José Prudencio Padilla López supo aprovechar su conocimiento marinero adquirido a bordo del galeón San Juan Nepomuceno, donde se había embarcado en Riohacha como mozo de cámara cuando apenas tenía 14 años. Participó en la batalla de Trafalgar en 1805, regresando a Colombia en 1809, tiempo en el que adquirió la destreza marinera que lo cubriría de gloria al vencer al almirante español Ángel Laborde en el lago de Maracaibo el 24 de julio de 1823, sellando de esta manera la independencia de Venezuela, Colombia y Panamá, que en ese momento conformaban los departamentos de Venezuela y Cundinamarca.
Vamos a ver los primeros años de Padilla. Padilla nació en Riohacha el 19 de marzo de 1784. Su padre, Andrés Padilla, era carpintero de Sabana Larga. Su madre, Lucía López, era guayú, siendo su ascendencia parda. En 1798, escapándose de sus padres de adolescente, se embarcó en el galeón español San Juan Nepomuceno como mozo de cámara que había llegado a Riohacha. Iniciaba su carrera naval. Navegó 7 años hasta ascender a contramaestre y participó en la batalla de Trafalgar el 21 de octubre de 1805, siendo capturado por los ingleses cuando el Juan Nepomuceno fue hundido. Su conocimiento y experiencia que dio allí fue fundamental en el resto de su carrera naval. Pasaron 4 años donde no se conoce mucho de su vida. En 1809 fue nombrado contramaestre del Arsenal de Cartagena. El 11 de noviembre de 1811 encabeza con la gente de Getsemaní el movimiento que conduce a la independencia de Cartagena. A finales de ese año sale para el Magdalena Medio a bordo del Pailebot ejecutivo. A finales de 1812 es nombrado contramaestre del Bergantín Independiente. Triunfa en el Urabá y Sabanilla. Asciende a alférez de fragata. En 1813 patrulla el Caribe colombiano. En 1815 regresa a Cartagena después de apresar la goleta Neptuno. En diciembre de ese año sale para Jamaica. En 1816, Padilla, en su calidad de pardo, fue elegido por Bolívar para mantener la disciplina de las tropas compuestas mayoritariamente por pardos, negros, mestizos e indios, siendo por ello promovido a capitán de navío. De 1816 a 1819 opera frente a Venezuela. En 1820 regresa a Riohacha con la escuadra del almirante Brión, liberándola del yugo español el 25 de mayo de ese año. En enero de 1821, tropas patriotas bajo el mando de Mariano Montilla y la escuadra al mando de Padilla iniciaron el sitio terrestre y marítimo de Cartagena. Miremos quién era Mariano Montilla. El general Mariano Montilla no tuvo un final feliz en Colombia. En 1831 vino la tardía reacción bolivariana y se insurreccionó en Cartagena de Indias, pero el general venezolano José Ignacio Luque sofocó el movimiento que pretendía restaurar la Gran Colombia. Mariano Montilla, comandante de la plaza y a la cabeza de los revolucionarios, capitula para preservar la paz el 23 de abril de 1831. El 23 de enero de 1832, el Ministerio de Guerra y Marina de la Nueva Granada aprobó un decreto por el cual se borraba de la lista militar a todos los oficiales que estuvieron envueltos en el movimiento que llevó el general Rafael Urdaneta a la presidencia de la Gran Colombia en 1830. Entre estos oficiales, que además fueron declarados traidores a la patria, se encontraba Montilla, quien fue expulsado del territorio neogranadino. Sigamos. El 4 de mayo, la flota de Padilla logra entrar a la bahía de Cartagena. El 24 de junio sucedió la más decisiva de estas batallas, en la llamada Noche de San Juan. La escuadra de Padilla logra derrotar a la Armada Realista, logrando su rendición el 1 de octubre, quedando de esta forma Cartagena en manos de los patriotas neogranadinos. Por sus acciones, el gobierno de la Gran Colombia ascendió a Padilla al rango de general de brigada y lo nombra comandante general del tercer departamento de Marina y de la escuadra de operaciones del río Zulia, y senador el 13 de febrero de 1822. En ese año, el general Mariano Montilla, quien era venezolano y gobernador de Cartagena, sentía muchos celos de Padilla, no solo por sus insultos, por sus triunfos, sino porque la jamaiquina, la negra jarocha, que era su novia, prefirió a Padilla. Veamos ahora cuando Padilla es enviado al lago de Maracay. Por los celos de Montilla, este convence a Santander para que envíe a Padilla a Maracaibo el 15 de enero de 1823.
Montilla con eso se quitaba no solo un contrincante en sus amoríos, sino esperaba un fracaso de Padilla en ese nuevo destino. Montilla en su partida le prometió a Padilla apoyo terrestre para tomarse Maracaibo, promesa que nunca cumplió, pero sí Bolívar en 1824 lo nombra comandante general del departamento del Zulia en Maracaibo, sin haber hecho mayor cosa. Después del triunfo de Padilla, como veremos posteriormente, siendo ascendido a general de división, al año siguiente volvió a Cartagena, donde se desempeñó como comandante del departamento de Magdalena Montilla. Si bien las tropas comandadas por los patriotas habían tenido éxito en tierra firme, habían fracasado en los intentos de liberar la región costera venezolana, por lo que la provincia de Maracaibo seguía bajo territorio español. Allí se encontraba el general Morales. El general Morales, Francisco Tomás Morales y Alonso, era un canario y tenía una gran ascendencia en España. Lo habían nombrado capitán general de Venezuela, alcanzando el grado de mariscal de campo durante la Guerra de Independencia de Venezuela. Era apodado el Inmortal. Paralelamente, el 3 de abril de 1823, el almirante español Ángel Laborde, quien se encontraba en Habana y murió en esta misma ciudad, zarpa con una flota española fuertemente armada de La Habana hacia Puerto Cabello con el fin de reforzar las defensas de Maracaibo. Padilla llega el 4 de abril a Los Taques en Paraguaná. Padilla arriba con la corbeta Constitución, el bergantín Marte, el bergantín Confianza, la goleta Leona, la goleta Espartana, la goleta Independencia, la goleta Emprendedora, la goleta Antonia Manuela, la goleta Manuela Chiti, la goleta Picó y la flechera Barinesa, la flechera Buñeres, la flechera Cariaqueña, la lancha Tormentosa, la lancha Voladora, la lancha Emprendedora, 3 bongos y varios botes armados. El 1 de mayo, la Fuerza Naval Española al mando de Laborde tiene contacto con la flotilla patriota de Daniel, destruyendo el bergantín Independiente que hacía parte de ella, logra escapar. Y arriba a Los Taques el 3 de mayo, informando a Padilla de la amenaza naval española que viene de La Habana. El 4 de mayo, Padilla estudia la situación y decide evadir el combate, sintiéndose en desventaja en mar abierto para enfrentarse a Laborde, prefiriendo forzar la barra de entrada al lago de Maracaibo y atacar al mariscal de campo Francisco Tomás Morales, que se encontraba en Maracaibo. En cooperación con el general Manuel Antonio Manrique Villegas, quien había sido nombrado el 29 de enero de 1823 intendente del departamento del Zulia, y como tal lidera personalmente la campaña terrestre contra el mariscal Morales. Manrique igualmente espera apoyo de las fuerzas de Mariano Montilla, apoyo terrestre prometido que nunca llegó. El 5 de mayo, Padilla le informa al general en jefe de las fuerzas patriotas, Carlos Sublet, que estaba en Venezuela, de esa decisión y devuelve la fragata Constitución a Riohacha, que por su calado no podría forzar la entrada al lago de Maracaibo. Después de 3 días, finalmente Padilla logra forzar la barra de entrada al lago que estaba defendida por 2 fuertes, el de San Carlos y el de la isla de Zápara. En total tenían 67 cañones de 1000 metros de alcance, lo que era muy difícil pasar. Además, debería forzar el tablazo que tenía muchos bajos traicioneros. En esa maniobra, Padilla pierde el bergantín Gran Bolívar, que es averiado, y lo deja abandonado al no poder recuperarlo, pasando sus cañones y tripulantes a los otros buques que logran su cometido. Aquí podemos ver en el mapa cómo era la entrada al lago de Maracaibo de esa época y los diferentes castillos
que la defendía. En los siguientes 4 días, mayo 9 a 13, pasan por el Tablazo y finalmente entre el 14 y 18 de mayo pasan por Punta de Palma y Maracaibo, regresando a Punta de Palma, donde se fondea para recuperarse de los daños sufridos. El 20 de mayo es su primer combate naval dentro del lago. Pailla es atacado por las fuerzas de Morales, el bergantil San Carlos, el bergantil Riego, la goleta Zulia, 3 guairos, 4 goletas, 2 flecheras y 12 piraguas. En ese combate, Pailla es herido y lo dan por muerto, cuando de repente vuelve en sí y grita: ¡Viva Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha! Avanzad, muchachos, que Pailla no ha muerto. Finalmente, las fuerzas de Morales abandonan el combate y se regresan a Maracaibo. El 23 de mayo, las fuerzas de Morales regresan pensando en vencer a Pailla, pero demasiado tarde. Habían perdido una oportunidad preciosa. Ya Padilla, que había sido herido, se encontraba recuperado. El 24 de mayo, Pailla contraataca y obliga a las fuerzas navales de Morales a retirarse nuevamente hacia Maracaibo, y Pailla finalmente se fondea frente en Altagracia. El 25 de mayo, nuevamente las fuerzas de Morales contraatacan y Pailla los vence, hundiendo la gran flechera guireña y obligándolos a huir nuevamente hacia Maracaibo. Pailla finalmente decide recorrer el lago y busca refuerzos. El 27 de mayo, Pailla pasa frente a Maracaibo, sigue por Quiriquiri y fondea en Corona, buscando a las fuerzas prometidas de Montilla o Manrique. No las encuentra, por lo que decide ir al otro lado del lago, donde fondea en Moporo, el 29 de mayo de 1823. El 30 de mayo se mueve más hacia el sur y llega a Sevilla, donde finalmente tiene contacto con las fuerzas de Manrique y se mueve hacia Gibraltar para embarcar los refuerzos suministrados por Manrique, regresando a Corona el 2 de junio. El 14 de junio, Pailla regresa a Altagracia buscando fuerzas del coronel Torellas, quien actuaba en la provincia del Coro. Estando allá, ve una fuerza naval de Morales y las ataca el 15 de junio, apoderándose de 11 embarcaciones y un gran número de prisioneros. Y en ese momento se entera que Maracaibo está protegida por solo 500 hombres. Se pone de acuerdo con Manrique para el ataque por tierra y Pailla desde el mar el 16 de junio. A las 21 horas la guarnición se rinde, apoderándose de material de intendencia, material de guerra, víveres y la flechera barinesa. El 21 de junio Pailla sufre los rigores de un temporal que casi acaba con sus naves frente a Maracaibo. Requiere de varios días para recuperarse, por lo que regresa a Altagracia hasta el 16 de julio. Mientras tanto, se prepara para el preludio de la batalla final. El 17 de julio la Orden le envía una proclama a Padilla para que se rinda, y el general Carlos Zulier, venezolano, quiere sacar a Padilla del Golfo, por lo cual se encuentra Padilla en una indecisión. La proclama de la Orden decía: Laguna de Maracaibo, 17 de julio de 1823. El segundo jefe de las fuerzas navales españolas en la América Septentrional, al señor don José Padilla, comandante de las fuerzas sutiles colombianas, surtas en el lago de Maracaibo. Guiado de los constantes principios que han dirigido mi conducta política y militar durante mi permanencia en la provincia de Venezuela, tengo el honor de dirigirme a vuestra excelencia en conformidad del espíritu
que dictan a mi paternal gobierno las instrucciones que me han presentado observar. Participo a vuestra excelencia que me hallo con medios muy sobrados para conseguir su total exterminio, si estos fuesen mis deseos y mi intención, pero solo han sido por ver cesar los males de la guerra e intento evitar la efusión de sangre en caso de que, como en la actual, ninguna ventaja queda al obstinado que ha de verla verter inútilmente. Por lo tanto, y ante todas las cosas, propongo a vuestra excelencia una honrosa capitulación, prometiéndole que he hecho en mis manos la entrega de los buques de su actual mando, cuya próxima destrucción y captura anticipadamente puedo anunciar a vuestra excelencia. Por mi parte, le aseguro que tanto vuestra excelencia como sus subordinados pueden contar con la propiedad de sus equipajes y, considerando como prisioneros de guerra, serán preferibles por canje. Esta le será a vuestra excelencia entregada por un oficial de nuestra Armada Nacional, alférez de fragata don Pablo Linares, que en calidad de parlamentario comisionó al intento. Tanto aseguro a vuestra excelencia los sentimientos de consideración como los ruego que Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Y la carta de Soule recibí ese mismo día, le decía a Padilla: impuesto de las operaciones de vuestra merced con la escuadra de su mando, después de la salida de Gibraltar, nada tengo que añadir a lo que en esta fecha digo al general Manrique. Si el gobierno poseyere fuerzas marítimas que pudieran disputar la victoria a los españoles tienen en estos mares, yo los hubiese destinado a bloquear la barra. Y hubiese sido una gran cooperación al suceso de vuestra señoría en el lago, pero no estamos en este caso. La Bolívar es el buque superior que poseemos por el estado de su armamento y tripulación, y a lo sumo puede entrar en combate con la corbeta Ceres. La Boyacá se encuentra en el estado más deplorable en cuanto a tripulaciones y oficiales, y exponiendo a un combate solo se lograría aumentar un triunfo a los españoles. La fragata últimamente venía de Inglaterra, no es tal fragata, sino un buque cargado de artillería de un fuerte construcción, pero pesada. No obstante, si vuestra señoría creyese conveniente dejar el mando de esa división al señor capitán de navío, Renato Beluche, y se viniera por tierra, allí tomaríamos de esas fuerzas, y yo no tendría entonces ningún embarazo para entrar en operaciones marítimas. Consulte vuestra señoría esta proposición con el general Manrique, y si la aprobara, llevarla a efecto volando, pues no hay un momento que perder en la inteligencia de que yo espero 20 días sin saber de algún movimiento. Si vuestra señoría se pone a la cabeza de esta escuadra, están conciliados todos los inconvenientes y ningún reparo en someterse. Dios guarda a vuestra señoría muchos años. Sublet. Padilla le responde a la orden el 18 de julio. Si los principios que vuestra excelencia aduce en su nota parlamentaria le han instigado a hacerme la intimidación a que ella se refiere, el honor, este sagrado timbre que está grabado indestructiblemente en mi corazón, me autoriza a contestarle que estoy muy ajeno de prestar oídos a vuestras efímeras que son propagadas por el último delirio de un enemigo agonizante. Anhelo probar con hechos mi respuesta. Siento que el permisidario tablazo me lo impida, pero aseguro a vuestra excelencia que no le daré la molestia de venir a recibir mi saludo muy distintamente de este apostadero. Iría por el camino de la gloria a encontrarlo si no tuviera que delastrar mis buques.
Concluyo con asegurar a vuestra excelencia que vive muy sorprendido por el señor general Morales. La situación de esta podría impelerme a hacerle la intimidación que vuestra excelencia propone. Pues toda la laguna y sus costas conocen y obedecen a mi gobierno. Recursos inagotables están a mi disposición. Un numeroso ejército obra por todas partes para pulverizar el miserable resto de alucinados que los rigen. Y es extraño que vuestra excelencia esté impuesto de la verdadera situación política de nuestras respectivos. Dios lo guarde a vuestra. José Padilla. El 22 de julio, la orden entra al lago de Maracaibo. Deja la fragata Constitución, corbeta Ceres y el bergantín Hércules en los taques. El día anterior, 21 de julio, Padilla pasa por todos sus buques para motivarlos al combate. En ese momento, Padilla contaba con las siguientes fuerzas navales. Bergantín Independiente, comandada por el capitán de navío Renato Beluche. Bergantín Confianza, comandante teniente de navío Lucas Urribarri. Bergantín Marte, comandante capitán de navío Nicolás Yoli. Goleta Espartana, comandante capitán Mari G. Markin. Goleta Peacock, comandante capitán Peter Stone. Goleta Antonia Manuela, comandante capitán Jean Rastigue de Belengue. Goleta Emprendedora, comandante capitán Tomás Vega. Goleta Manuela Chiti, comandante Alférez Félix Romero. Goleta Independencia, comandante capitán de fragata Samuel Pilot. Goleta La Leona, comandante Juan Mica. Los útiles al mando del capitán Walter David Chiti, siendo su segundo Francisco Padilla, hermano de Padilla. Flechera Valerosa, comandante Victoriano Valencia. Flechera Diligente, comandante Henry Vernon. Flechera Atrevida, comandante Magdaleno Pacheco. Otras flecheras como la Barinesa, Favorita, Gordana, Caraqueña, Vengadora, Higuineres. Lancha Rayo, comandante Tomás Villanueva. Lancha Triunfante, comandante Francisco Rincón. Pailebó Picó, comandante Castel. Lancha Tunante, comandante Francisco Sumoso. La lancha cartagenera, comandante Gutiérrez. Tripulantes mayores 712 y embarcaciones para acción 600. En total tenía 1.312 hombres. Sus principales comandantes eran capitán de navío Renato Beluche, nació en New Orleans, Estados Unidos, viaja a Cartagena en 1812 y obtiene patente de corso. En 1816, como capitán de fragata, entra a servicios de Bolívar en la expedición naval libertadora que organiza Bolívar y Brión en Haití. Capitán de fragata Walter Davis Chitty, nacido en Londres, presta servicio en la Marina de Guerra Británica. En 1818 arriba a Venezuela, incorporándose a la campaña libertadora. Capitán de navío Nicolás Yoli, profesión marino, se incorpora a la causa libertadora en 1818, cuando llega a la isla Margarita. Capitán de fragata Jaime Blue, origen inglés, marino profesional, arriba a Venezuela en 1818. Las características de los buques y unidades principales eran las siguientes. Fragata, buque grande a vela con 3 palos, velas cuadras en todos ellos, de 600 a 800 hombres, 800 toneladas, 32 cañones y entre 200 y 300 tripulantes. Corbeta, inferior en tonelaje a la fragata, 2 o 3 palos, con velas cuadras en el mayor y trinquete, cangreja y mesana, en la mesana armada, con 12 a 32 cañones. Bergantín,
buque de vela de 2 palos, mayor y trinquete, además del bauprés con velas. En el mayor usaba una cangreja grande. Goleta, buque de vela de 2 palos con velas foque, cangrejas y escandalosas con 6 a 8 cañones. Flechera, embarcación ligera, remo o vela, de poco calado, tripulada por indios armados con flecheras y un solo cañón en la proa. Pailebot, goleta pequeña, sin velas, rasa y fina. Miremos lo que ocurrió en la batalla final. Pailla está decidido a enfrentarse a las fuerzas de Laborde. No accede a lo que le había pedido Sublet, ni mucho menos Laborde de rendirse. Estaba en desventaja en capacidad de buques artillados y en hombres. Sabía que si quería vencer a Laborde, debería ser con astucia y motivaba a todos sus hombres para la batalla final. El 21 de julio, Pailla lanza la siguiente proclama, preparándose para el combate. Compañeros, la puerta del honor está abierta. El enemigo nos atrae y nosotros lo esperamos. ¿Qué mayor gloria podríamos desear? Superiores en fuerza, valor y decisión. ¿Le tememos? No. Ni el general Padilla, ni los bravos que tienen la honra de mandar vacilan jamás al ver al enemigo a su frente, sino por el contrario ansían porque llegue este momento. Compañeros, yo estoy cierto que la suerte nos proporciona para descansar y os aseguro la victoria, porque este es el último esfuerzo de nuestro agonizante enemigo. Vuestro general os acompañará como siembra hasta perder su existencia. Confía en vuestro valor, en la justicia de nuestra causa. Colombianos, morir o ser libres. A bordo del bergantín de guerra independiente al ancla en Punta de Palmas, julio 21 de 1823. José Padilla. El 26 de julio, Padilla tiene el primer encuentro con Laborde, pero este rehuye el combate y se dirige a Maracaibo. Un gran error estratégico de Laborde que tenía la ventaja naval. El 24 de julio, Padilla decide atacar las fuerzas de Laborde, fondeadas frente a Maracaibo. Padilla, con una gran experiencia en combates navales desde la batalla de Trafalgar, supo que era el momento adecuado para combatir a las fuerzas españolas que se habían fondeado frente a Maracaibo. Dio la siguiente orden a sus tripulantes en la madrugada de ese día. Marinos y tropas deben estar calzados como para un incendio. Sobre cubierta de los buques se echará arena mojada para no resbalar con la sangre. Las cobijas estarán empapadas para apagar algún fuego. Los cocineros y sirvientes, en lugar de confeccionar alimento alguno, se ocuparán de arrojar al enemigo granadas de mano y bombas de incendio. Todos llevarán un lazo negro en el brazo izquierdo para distinguirse en la noche de los enemigos. Y en una palabra, se cerrarán todas las escotillas para que nadie rehuya el cuerpo a cuerpo y no quede otro partido que combatir. La señal de leva se hará con un tiro de pistola para no alertar al enemigo de nuestra carga, sino cuando ya estemos listos para el abordaje. Padilla conocía perfectamente las corrientes y brisas en el momento del ataque. Había estado casi 2 meses recorriendo el lago de Maracaibo. Había pasado en varias ocasiones frente a Maracaibo. Lo había atacado y sabía el lugar de fondeo de los buques españoles, lo que esa ventaja táctica la supo aprovechar durante el combate. Zarpó temprano aprovechando los vientos del noroeste que soplaban en ese momento y la corriente norte que salía del lago, que colocaba a los buques fondeados en posición desventajosa para quien venga desde el mar. Igualmente, quería coger a los tripulantes españoles antes del alza arriba, que normalmente era a las 6 de la mañana. Padilla sabía igualmente que la comunicación por bandera era esencial. Había aprendido que el éxito de los ingleses en la batalla de Trafalgar había sido la comunicación por señales y banderas, por lo que empleó un código de banderas especiales de comunicaciones entre sus buques que se mostrarán aquí. Lo ideal era el alba,
ya había suficiente luz para enviar alguna señal táctica que requiriera en el combate. La siguiente figura muestra la disposición de las dos fuerzas en el momento del combate, mientras Padilla tenía sus buques en movimiento. Laborde las tenía fondeadas frente a Maracaibo, así que los atacó por los dos costados, inicialmente con sus cañones, causando grandes pérdidas a las tripulaciones españolas y abordándolas después con destreza y rapidez. Los españoles, sorprendidos, escasamente pudieron responder. La batalla terminó por la tarde con la derrota de la flota española. Laborde, derrotado, huye a los taques y sale por La Habana. Y sale para La Habana. La derrota de las fuerzas españolas en el lago fue seguida por la capitulación y entrega de la ciudad de Maracaibo, y allí Padilla, muy condescendiente, envía a Morales hacia Cuba con una cantidad de españoles que se sometieron a Padilla. Maracaibo, que había sido ocupado por los realistas en septiembre de 1822, como consecuencia de esta victoria, se consolidó definitivamente la independencia de las antiguas colonias españolas de la Nueva Granada y Venezuela, agrupadas bajo la denominación de República de Colombia, quedando como último reducto realista en los territorios independizados la plaza de Puerto Cabello. Las pérdidas españolas fueron muertos 800, heridos 438. Las pérdidas de Padilla fueron 44 muertos y 120 heridos. Padilla, después del combate, lanzó la siguiente proclama: José Padilla de los Libertadores de Venezuela, condecorado con varios escudos de distinción, general de brigada de los ejércitos de la República, comandante general del tercer departamento de Marina y de la escuadra de operaciones sobre el lago de Maracaibo. A todos los señores, jefes, oficiales, tripulaciones y tropas de la escuadra de su mando. Bravos compañeros. Vencisteis y destrozasteis completamente la escuadra enemiga. Vuestro valor no tiene ejemplo, y el mundo entero admirará la heroica proeza con que habéis marcado vuestros pasos en esta laguna. Compañeros, habéis correspondido también a la promesa que me hiciste de morir o vencer a mi lado, que nada me deja que desear. Testigo ocular de vuestro arrojo e indiferencia en los peligros, jamás dejaré de confesar que mi mayor gloria consiste en mandarlo. El día 24 de julio de 1823 ha sido para Colombia uno de los más faustos. La gran victoria que en él adquiristeis sobre el enemigo es el seguro presagio de la ocupación de Maracaibo con las armas de la República y de la completa tranquilidad de nuestra patria. Lord eterno a los bravos que arrostraron peligros y, despreciando la muerte, hicieron conocer a los tiranos la justicia de la causa de la libertad, que os sostiene eterna memoria y gratitud a nuestros hermanos, y con tanto honor derramaron su sangre en esta gloriosa jornada. A bordo del bergantín Independiente, al ancla de los puertos de Altagracia, al 26 de julio de 1823, José Padilla. Deseo resaltar algunos aspectos que a veces pasan desapercibidos cuando se analiza a Padilla en los resultados de su triunfo en la batalla del lago de Maracaibo. Miremos tácticas y errores españoles. Tácticas de Padilla. Padilla utilizó todos los conocimientos marineros adquiridos a bordo del San Juan de Nepomuceno en la batalla de Trafalgar, especialmente el de las comunicaciones tácticas de combate entre buques y veleros. Su arrojo al vencer las defensas de la barra a la entrada del lago marcó lo que sería su destino glorioso dentro del lago de Maracaibo.
Supo manejar el conocimiento meteorológico de corrientes y vientos a su favor. Desplegó su gran dote de liderazgo en todo momento para poder mandar a la mayoría de los comandantes que eran corsarios extranjeros y muchos de ellos no hablaban español. Manejó con prudencia y astucia las maniobras marineras a vela, que para la época no era nada fácil, especialmente en el lago, por los peligros de los bajos corrientes y cambios de brisa. Supo sortear con valentía Rojo los momentos difíciles y atacó cuando vio que tenía la oportunidad de triunfar a pesar de su desventaja en número de buques y hombres. Sus programas y respuestas a la orden muestran una persona con alto sentido de liderazgo y patriotismo, dispuesto a morir si era necesario, inculcándole a sus hombres el mismo sentimiento. Los errores tácticos de Morales: no atacó a Padilla en dos oportunidades favorables a él. Dejar desguarnecida a Maracaibo, que sucumbió en un momento dado a Padilla. Errores tácticos de Laborde: no continuó el combate el 23 de julio yéndose a fondear a Maracaibo. Sus buques no estaban en posición de batalla el 24 de julio por estar fondeados y a sotavento de Padilla. Consecuencias políticas estratégicas. Con la derrota de Laborde se eliminó el peligro de la hegemonía naval española en el Caribe. Con la derrota de Morales desapareció para siempre el peligro de invasión del departamento de Cundinamarca y de la reconquista total de Venezuela, ambicionada por los españoles, sellando de esta forma la independencia de Cundinamarca, Colombia, Panamá y de Venezuela. Páez pudo acelerar el cerco de Puerto Cabello, que capituló en noviembre de 1823. Bolívar pudo continuar sus operaciones en el sur, que culminaron felizmente en la jornada de Junín, Ayacucho y el Callao, con la independencia de Ecuador y Perú. Escribió la página más gloriosa de nuestra Marina colombiana. Por su triunfo en Maracaibo, Padilla fue ascendido a general de división, que se le otorgó una medalla de oro y una pensión anual de 3,000 pesos, compensación inferior a la que recibieron la mayoría de los jefes militares participantes en la campaña libertadora, que eran nombrados en altos cargos tras sus acciones, lo que sin duda era causa por su origen pardo. A Padilla se le reconoce generalmente por su faceta militar, olvidándose que fue una figura importante dentro de la política local cartagenera. Sin embargo, su origen pardo fue una limitación insuperable para acceder a cargos de alta jerarquía, además de su constante marginación por parte de la élite criolla, que no terminaría ni siquiera con su muerte, puesto que su papel fundamental en la campaña libertadora fue ocultado. La desilusión de Padilla a sus aspiraciones de una mayor inclusión de las castas mestizas y afrodescendientes quedaría confirmada cuando, a pesar de haber demostrado grandes dotes de liderazgo en su triunfo en Maracaibo, no obtuvo el reconocimiento político que esperaba, el puesto de intendente del departamento de Magdalena, que incluía a las provincias de Santa Marta, Cartagena y Riohacha, siendo este otorgado a su opositor Mariano Montilla, causante de su arresto en 1815, dándole en su lugar la comandancia de segundo nivel de la Marina del Litoral, que era subordinada a Montilla. Muerte de Padilla y desaparición de la flota naval. Padilla fue encarcelado en 1827 por haber liderado la revuelta de oficiales que pedían beneficios económicos para los veteranos de guerra.
preso en Santa Fe de Bogotá en la llamada Noche Negra del 25 de diciembre de 1828, durante la cual se atentó contra la vida de Simón Bolívar. Padilla fue acusado de participar, por lo que se le condenó a muerte, aunque a pesar de que los conjurados asaltaron la cárcel y asesinaron al coronel José Bolívar, que lo custodiaba para liberarle y nombrarle jefe, rehusó, volviendo a su celda, lo que no le impediría de ser sentenciado el 2 de octubre de 1828 por órdenes de Bolívar a la pena capital. Despojado públicamente de sus insignias militares, fue fusilado en la Plaza de la Constitución de Bogotá el 2 de octubre de 1828 y después colgado en la horca. Semanas después, en una carta escrita por el mismo Bolívar a Pedro Briceño Méndez, manifestó su error con el fusilamiento del almirante. Tocó esperar hasta 1881 para que el Congreso de Colombia reivindicara su gloriosa carrera e imagen. Sus restos reposan en la iglesia de San Agustín de Bogotá y fueron exhumados el 4 de julio de 1823 y conducidos en 1923, perdón, y conducidos e inhumados en la Catedral Nuestra Señora de los Remedios en Riohacha, declarada en su honor como Patrimonio Cultural de la Nación Colombiana. En Venezuela y en el estado Zulia dio nombre al municipio Almirante Padilla en su honor. La muerte de Padilla significó la desaparición de la escuadra de mar y de todos los buques de guerra que presentaba la marina más importante de Latinoamérica en ese momento. Por no tener marina, Colombia sufrió durante el resto de ese siglo varias afrentas y amenazas navales de países como Italia, Francia e Inglaterra. En 1923 perdió a Panamá. En 1906, por 3 años, tuvo esperanzas de comenzar una nueva marina que finalmente se hizo realidad en 1935 por la creación de la Escuela Naval de Cadetes después del conflicto con el Perú. La Escuela Naval lleva su nombre y todos los marinos y Colombia no deben olvidar una enseñanza adicional que nos dejó Padilla. El ejército puede organizarse en un momento, pero la marina necesita mucho tiempo y dinero, y jamás he visto una nación que se quede sin ella, aun cuando esté en paz con todo el mundo. José Prudencio Padilla. La Armada Nacional de Colombia le rinde tributo a nuestro máximo héroe naval al escoger el 24 de julio como Día de la Armada. Cada año recuerda a este hombre que, a pesar de no contar con el apoyo de sus superiores en el momento crucial, venció a una fuerza naval superior a la que en ese momento tenía. Los celos de Montilla lo llevaron a la tumba antes de poder consolidar la Marina colombiana como era su deseo. Cordialmente, vicealmirante William Porras Ferreira. Hay algo raro ahí. ¿Tú me oyes ahora bien, María Victoria? Sí, te oigo perfecto. Óyeme, estamos en vivo. Ah, ok, perfecto. Entonces, si hay preguntas, con gusto. Esperemos a ver. Sí, a mí me parece fantástica la exposición del almirante. Realmente es la exposición más completa que he visto desde la batalla de Maracaibo. Realmente, o sea, aparte de escuchar al almirante, hay que ver el video y pararlo en las presentaciones para ver la cantidad de detalles de información que tiene. Sí. Pues todos estos cuadros con los buques, los comandantes, los nombres. Nombres, es muy nombres, sí. La parte técnica de los vientos. Fue una batalla realmente importante. Estábamos viendo ayer en un seminario que hizo el Museo Naval, que la forma en que los venezolanos reconocen la batalla como definitiva para la independencia, más que Carabobo, ¿no?
sea, ellos consideran que geopolíticamente la batalla definitiva fue en Maracaibo. Los venezolanos, dices tú. Claro, hubo un oficial incluso de la Armada venezolana que hizo la presentación y pues nosotros en Colombia, como la batalla sucedió en suelo venezolano, aguas venezolanas, la hemos minimizado en nuestra historia, pero debemos recordar que en esa época Colombia como tal, la conocemos hoy, no existía. Era un país más grande que incluía Venezuela, actual Venezuela, Parte de Ecuador también. Ecuador y o sea que para efectos territoriales la batalla sucedió en la República de Colombia antes de que se contrajera. Entonces tiene que estar en los libros de historia y es mucho más importante que la batalla de Boyacá. O sea, la batalla de Boyacá determinó la salida de un virrey de Santa Fe. La batalla de Maracaibo determinó el fin completo del dominio español en el continente tierra firme. Se quedaron con las Antillas, con Puerto Rico y Cuba. Pero ya no volvieron a tener más o sea, Puerto Cabello cae al poco tiempo, Maracaibo se rinde inmediatamente y Puerto Cabello cae al poco tiempo en manos de Páez y todo el Beluche, todo el asedio que le hicieron a la ciudad, porque ya no les quedaba nada más. Entonces, Maracaibo geoestratégicamente fue la batalla más importante de toda la gesta libertadora de Colombia. Entonces, es una batalla que hay que valorar y hacerse hasta la película sobre eso, ¿no? Y es común a las dos naciones. Hoy tenemos diferencias políticas de gobiernos, pero eso no siempre ha sido así, ni lo será en el futuro, ¿no? O sea, terminaremos siendo otra vez países amigos porque somos países hermanos, ¿no? Y esa batalla es común también a Panamá y a Ecuador, porque fue de una nación que en ese momento se llamaba Colombia, que era más grande, ¿no? Fíjate que ayer estaba oyendo la conferencia del viernes, de la conferencia del Museo Naval, y creo que era Roycer Flores que decía que nosotros tenemos que incluir a Panamá. Cuando hablemos de la independencia y cuando hablamos de la historia de Colombia, tenemos que mencionar también a Panamá, porque Panamá era parte de nosotros, era tan importante que nosotros desde Cartagena permanentemente estábamos yendo a Panamá. Las personas los nombramientos de posiciones estratégicas se hacían desde Cartagena a Panamá. María Victoria, no solo a Panamá, parte de Nicaragua, porque toda la costa Mosquito era colombiana y nosotros se la seguimos después a Nicaragua. O sea, realmente nosotros llegábamos hasta Nicaragua. Bueno, hay una pregunta de un asistente a la conferencia, es Ricardo Puente. Pregunta cuánto le pagaban a los extranjeros por combatir y cómo garantizaba Padilla que no nos traicionaran. Es una pregunta muy interesante. A ellos les pagaban por éxito. O sea, si triunfaban, lógicamente les pagaban. Si no triunfaban, pues posiblemente morían y no les pagaban nada. Pero el grande liderazgo de Padilla era precisamente poder convencer a esa gente que eran, y a esos comandantes que no eran colombianos, sino eran ingleses, franceses, de otras regiones, que no hablaban español, empezando por ahí, pero Padilla sí hablaba inglés porque los 4 años que él permaneció en Inglaterra le permitió no solo aprender el idioma inglés, él era muy estudioso y si ustedes observan los programas de Padilla, son notas poéticas de él. O sea, perfecto, uno no encuentra ningún error en nada. Su caligrafía era excelente, porque en esa época recuerden que se escribía era con una pluma
una pluma y un tintero, porque no se usaba lapiceros como hoy en día. Entonces, Pailla tenía un gran liderazgo, era un hombre muy alto, medía aproximadamente un 85, pero no era moreno. Él estaba, digamos, era pardo, estaba entre el color de los indios, de Guayú, entre los morenos, y entonces su piel era preciosa, porque precisamente no era un moreno, sino un color especial achocolatado. Y tenía, como les digo yo, una gran ascendencia sobre la gente. Fue una de las razones por las cuales Bolívar lo nombró en Jamaica comandante de todas las fuerzas en ese momento, porque sabía que la ascendencia de Pailla sobre esa gente era muy grande, tenía mucho liderazgo. Y como siempre había triunfado anteriormente en las pequeñas batallas que se generaron, entonces, y el conocimiento marinero le permitían a Pailla, pues, dar ese valor. ¿Cuánto le pagaban a los oficiales? Pues imagina, a Pailla que apenas le reconocieron 3.000, a los demás oficiales pues era mucho menos. No sé exactamente, pero sí les pagaban, lógicamente. Les pagaban cada vez que había una batalla, cada vez que había un triunfo, les pagaban a estos oficiales extranjeros. Almirante, otra pregunta. Gilmar Javier Amaya le pregunta que si no cree usted que este es el año del almirante Padilla, o sea, refiriéndose a sus proezas. 2021 es el año del almirante Padilla. ¿Podríamos considerarlo así? Pregunta él. A ver, yo creo que el año es 1823, aunque Padilla triunfó, por ejemplo, en la noche de San Juan, que fue decisiva para libertar a Cartagena. La batalla más gloriosa de él fue en Maracaibo. La campaña fue extraordinaria. Inclusive, Bolívar dijo que era, haciendo referencia a la batalla de Trafalgar, que era el Nelson colombiano, ¿sí? Por la victoria que obtuvo en desventaja, tanto en hombres como en buques. Bueno, Ricardo Puente pide la posibilidad de que se hable un poco más de los amoríos de Padilla. A ver, resulta que en una fiesta en Cartagena, no recuerdo, 1812, sí, creo que 12, había un club en Manga o en el Pie de la Popa. Yo inclusive lo llegué a conocer en 1964, ese club lo cerraron. Y ahí hubo una fiesta. Entonces, Pailla, pues lógicamente, como era uno de los oficiales en ese momento de más alto rango, fue a la fiesta invitado por Montilla. Y lógicamente Montilla, que había estado en Jamaica, se había traído a una morena muy linda que le llamaban la Negra Jarocha. Entonces, resulta que Pailla, por su, digamos, ascendencia también morena de pronto y por su porte, esta muchacha se enamora de Padilla y deja a Montilla. Lógicamente Montilla adquiere unos celos tremendos contra Padilla. Tanto es que en 1815, antes del sitio de Cartagena, lo apresa y lo manda a la cárcel. Lo libera porque viene el sitio de Cartagena por Murillo y entonces lo libera. Y Pailla, con esa nobleza que tiene, lo lleva a bordo de su buque a Montilla y lo lleva para Jamaica, porque ustedes saben que cayó la ciudad en diciembre de 1815. Y todos los que estaban aquí fueron fusilados. Y Montilla no fue fusilado porque lo salvó Padilla, a pesar de que Padilla lo había apresado. Y después Montilla, pues, nuevamente le dice a Bolívar que Padilla es un traidor en la noche septembrina del 25 de septiembre de 1828, a pesar de que Padilla estaba preso. Y a Padilla lo fueron a liberar y Padilla no quiso salir de su celda. Sin embargo, eso no evitó que lo fusilaran y después fuera colgado
aunque Bolívar después se arrepintió. Eso mismo le pasó también a Manuel Rodríguez Torizo, que lo fusilan, lo cuelgan. Era como que era algo normal, ¿no? Eso es una herencia española. Eso es, sí, claro. Eso se usaba en el decreto. En los castigos ya como escarmiento público, ¿no? Claro. Cuando tenías un líder que quería hacer como tomar represalia contra el pueblo, entonces al líder lo humillaban de esa forma, ¿no? Sí, era una costumbre heredada, ¿no? Sí. Yo tengo una pregunta para el almirante. Cartageneros que estuvieron en la batalla de Maracaibo, había, leyendo la lista, yo no, o sea, cartageneros conocidos, pues, alguien que uno diga, bueno, sí, de toda esta gente que estuvo batallando en Cartagena durante la independencia en el 23, ¿quién estaría vivo? Digamos así, porque es que murieron muchísimos. Bueno, yo creo que cartageneros eran más que todo tripulantes, no de alto rango, porque los de alto rango más que todo eran oficiales extranjeros, que tenían alguna experiencia, como los ingleses, franceses, ¿no? Que fueron los que más operaron como miembro de esta parte naval. Yo no conozco nombres de famosos de cartageneros que hubieran, excepto pues Pailla, que no era cartagenero, que hubiesen estado ahí. Yo creo que eran más que todo tripulantes. Ahí también estuvo el hermano de Pailla, ¿no? Pero José Antonio. José Antonio. Sí, José Antonio, sí, él era el segundo de Pailla, ¿no? Los demás eran comandantes extranjeros, como yo les mostré, ¿sí? Se les puede llamar mercenarios, ¿no? Exactamente, eran mercenarios porque recibían sueldo del ejército libertador, ¿no? Y entonces ahí podemos agregar que el carisma el liderazgo de Padilla era tan grande que la gente, aunque que fueran mercenarios, lo seguían, ¿no? Así es, inclusive, mire, Padilla cuando fue herido porque no le cumplieron la orden 2 comandantes y él los relevó inmediatamente del mando. 2 comandantes que no le cumplieron la orden, que eran... ¿Que fueron quiénes? ¿Quiénes fueron? Beluche. Estoy buscando, no, Beluche no. Creo que fue Chiti y que era inglés y no recuerdo el otro, pero esos 2 inmediatamente Padilla los relevó porque no le cumplieron la orden que él dio y por eso fue herido, casi lo mata. Eso fue antes de la batalla del lago de Maracaibo. Creo que fue Walter David Chitty y no sé si fue Nicolás Joly. Esos 2 no le cumplieron la orden a Padilla y él los relevó. Ese Joly era francés y ahora está hablando la genealogista porque el Joly existe en Cartagena todavía. O sea que quizás... En Nueva Orleans. Sí, él se incorpora cuando llega a la isla Margarita. Era un francés. Entonces ustedes pueden ver que todos los principales hombres que comandaba Padilla no eran precisamente colombianos, ¿no? Entonces, para poder que le obedecieran a él, una persona que era medio morena, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que Padilla tenía una fama tremenda, porque como había estado en Trafalgar y todo el mundo sabía, aunque fue cogido por los ingleses y duró 4 años en Portsmouth. Sí. En Portsmouth, él estuvo preso en Portsmouth y ahí aprendió muchas cosas porque lo ponían a trabajo forzado. Entonces él aprendió todas las maniobras marineras, todos los trucos marineros allá, y sabe que los ingleses eran muy famosos por su destreza marinera. Entonces, digamos que esos 4 años que permaneció en Portsmouth, en Inglaterra, le permitieron adquirir mucho conocimiento y además, como les digo, pues ella era muy inquieto, él no se quedaba solo, sino que él estudiaba con una velita, ¿sí? Estudiaba el inglés, que lo llegó a dominar perfectamente, y estudiaba mucha literatura,
Padilla sabía mucho, era un hombre que conocía mucho. Era muy agradable hablar con él. Entonces toda la gente la cautivaba. Eso causó precisamente que la negra jarocha finalmente se fuera con él, ¿no? Es que yo creo que la palabra que le cabe a él es cautivador. Eso, era muy cautivador. Cautivaba, claro. Es igual que Bolívar. Y Bolívar al llegaba hablar, él cautivaba. Sí, Sí, así es. esa es la palabra. Bueno, también está el otro gran amor de Padilla, que fue María Concepción Romero, la hija de Pedro Romero, que dejó a su esposo, el médico Tatis, el más conocido de la ciudad, para irse con Padilla. Fue gran escándalo público, ¿no? María Concepción Romero. Sí. Hija de Pedro Romero. Padilla se casa con ella, pero solo duran 2 años nomás, creo. Hasta 1811. Él se casa en 1809 y en 1811 se separan. Y en 1812 es que conoce a la negra jarocha. Pero ¿quién es la negra jarocha esa finalmente? Porque Padilla era jamaiquina, era una... cuando Montilla había estado en Jamaica, la conoció y se la trajo. Por eso, pero ella no termina con Padilla, porque la que termina con Padilla es la hija de Pedro Romero. No, porque lo de Pedro Romero es mucho antes. Padilla vive con la hija de Pedro Romero, que estaba casada con un Iriarte. Iriarte era la cosa, sí, exacto. Sí, exactamente. Ella vive en la casa de Padilla, que donde estuvo el teatro. ¿Verdad? Almirante, la que se casó con él fue Paula Pérez. Sí. Una persona, digamos, de todas maneras, de una familia muy importante de Semaní, Sí. que ese matrimonio fue el fracaso, ¿no? Porque Exacto, sí. por María Concepción, o bueno, por la Zamba Jarocha, sí. Por la Zamba Jarocha, pero ella no es la hija de Pedro Romero. La Zamba Jarocha no es la... No. Ese amorío no dura mucho porque él termina con la hija de Pedro Romero, como les digo, y vivieron muchos años en la casa que tenía Padilla, en donde estuvo el Teatro Padilla. Correcto. Que él muere con ella, o sea, la mujer de José Padilla es la hija de Pedro Romero, que se llama María Concepción. María Concepción, correcto. Sí, Romero, exacto. Y la hermana de él, que se llama Magdalena, es la que se va para Bogotá para abogar por el hermano de todas las barbaridades que lo estaban acusando. La hermana que se llamaba Magdalena. Sí. O sea que ellos eran personas muy preparadas. No, inclusive a Bolívar intercedieron para que no fueran a fusilar a Padilla, intercedieron, pero Bolívar no quiso aceptar y le ordenó a Urdaneta de que no podía haber vivos en ese pleito y que todos los que lo habían traicionado debían de morir. Porque ya habían probado que Padilla era inocente antes de eso y ya lo iban a soltar, pero nuevamente lo cogen preso y es cuando lo fusilan y después y al pariente mío, el Vicente Azuero, no lo cogen, no le hacen nada. No sé esa parte, pero creo que no le hacen nada. Eran Santander y Azuero, ¿no? Sí, Santander y Azuero. Sí. Estaban metidos en ese cuento. Bueno, hay una cosa que yo siempre he pensado de Padilla y es sobre su padre, ¿no? Andrés Padilla, que se dice pues que era un carpintero. Negrito carpintero, pero es que Carpintero de Rivera en la época de Padilla era un industrial. O sea, era una persona los constructores navales no eran considerados socialmente de buen nivel y era una de las actividades más complejas que realizaban los hombres en esa época. Así es. Mucho más que los únicos que lo podían superar podían ser los fundidores, tal vez, ¿no? Pero esa la industria naval es importante. Posiblemente el papá de Padilla no era un tipo completamente ignorante, carpintero con un hacha sino sus hijos muestran otra cosa, ¿no? Claro. Así es. Estoy seguro de que era así. O sea,
oyendo, Andrés perdón, Pailla oyendo era constructor de buques menores, pero no eran canoítas, no, Exacto. eran buques, goletas, y, ¿sí? En Riohacha. Entonces él tenía un alto conocimiento. Ahí Pailla, siendo muy peladito, porque él se le voló a los 14 años, pues lógicamente que vio a su padre construyendo y aprendió algo. Pero donde más aprendió Pailla fue cuando los 4 años que estuvo en Portsmouth, que en los trabajos forzados le ponían a reparar los buques, le ponían a los buques de madera, lógicamente, la construcción de nuevos buques. Entonces él aprendió muchísima arte marinero ahí en esos 4 años. Aunque desconocemos muy poco, pues porque a Pailla lo liberan finalmente en 1808, a finales de ese año, porque hay un armisticio ahí entre España e Inglaterra, entonces liberan a todos los presos. Sí, además, además María Victoria lo nombran maestro mayor del Arsenal de Cartagena. Sí, en 1809. Ese era el mejor cargo que podía tener después del Arsenal de La Habana, seguía el de Cartagena. O sea, eran los dos grandes astilleros del Caribe. O sea, si lo nombra a España para ese cargo y siendo Pardo, debería ser una persona con unos conocimientos perfectamente reconocidos para ese trabajo. O sea, si una cosa sí hacía el gobierno español era que no había burócratas inútiles, ¿no? Toda la parte técnica del Imperio Español era perfectamente buena. O sea, los ingenieros militares eran excelentes, los constructores navales eran excelentes. O sea, si a él lo nombran en ese cargo es porque hay un reconocimiento, no es un puesto político, ¿no? O sea, es un reconocimiento de su visión de conocimientos navales, ¿no? Exactamente. Yo siempre he visto que ese nombramiento, que normalmente era para un español, porque Sí. estábamos bajo el yugo español, era un cargo muy alto aquí en Cartagena. El ser contramaestre, porque era prácticamente encargarse de todo el movimiento del puerto, ¿no? Entonces, qué requerimientos tenían los buques que llegaban, que zarpaban. Él tenía que hacer eso. Hoy en día es como decir la capitanía del puerto, más o menos. O sea, el equivalente es hoy el capitán de puerto. Y si el capitán de puerto tuviera a su disposición un astillero, además, ¿no? Ah, claro. Entonces, ¿qué pasó? Que Pailla con ese cargo conoció a mucha gente de todos los niveles, especialmente toda la gente de Getsemaní. Y esa gente de Getsemaní fue la que él preparó en la parte naval para los combates después, posteriores. Sí, hay unos nombres, almirante, en esa lista de las embarcaciones menores que son apellidos que suenan conocidos. Digamos, yo me puse a mirar y de pronto puede haber cartageneros ahí, ¿no? Ahora, podría considerar cartagenero a Rafael Tono, por ejemplo. Si bien era español, pues era un residente de Cartagena desde hacía muchísimos años, ¿no? Que era el jefe de Estado Mayor, o sea que tenía claro, buen cargo en la batalla, exacto. Estando en el San Juan Nepomuceno, en la batalla de Trafalgar, él tuvo que pasar mucho tiempo y hacer una carrera militar en ese barco para poder llegar a donde él llegó, ¿no? Sí, es interesante porque, mira, él apenas entró con 14 años y era el mozo de cámara. O sea, el mozo de cámara es el que lleva los alimentos a los españoles, a los comedores, ¿sí? O sea, es un cargo es de los cargos más bajitos, digamos, de rango en un buque. Y él fue ascendiendo porque era un tipo muy hábil. Llegó a ser contramaestre y en la batalla de Trafalgar, por la muerte de uno de los jefes de pieza, lo nombran jefe de pieza y él dispara varios cañonazos contra los ingleses en esa batalla. Y lo más interesante es que él sí pudo aprender ahí que Nelson dividió sus fuerzas, una parte contra los franceses y otra parte contra los españoles, porque la batalla de Trafalgar fue Inglaterra por un lado y Francia y España por otro. Y en ese momento las dos fuerzas, las españolas, sumándole las francesas, eran mucho más poderosas
que las fuerzas de Nelson. Pero Nelson primero empleó las tácticas necesarias por medio de banderas, ¿sí? Él ordenaba el movimiento de sus buques por medio de banderas, mientras que los españoles y los ingleses iban como en cola, uno un buque detrás de otro, ¿sí? No iban en posición de batalla. Y hubo un comandante francés, inclusive, que salió corriendo y con 3 buques y no combatió. Y en esa época él dice que él no vio la orden de esa batalla, pero había una, digamos, una consigna general que decía, si usted ve que un buque está en batalla y es de su país, usted debe meterse en esa batalla. Entonces, eso no lo cumplió ese comandante francés, y ese es el estigma que tiene de por vida, ¿no? Los españoles también no fueron muy fuertes, y aunque el Juan Nepomuceno fue uno de los buques que mejor combatió, finalmente fue capturado por los ingleses y sus tripulantes pues se rindieron, y el comandante del Juan Nepomuceno se suicidó, no quiso entregarse. Y el famoso, ¿cómo que se llama? Pachuca, Churruca. Cosme Damián. Mira, es que hay una cosa interesante de prestigio de Padilla también, y es el haber estado con Cosme Damián de Churruca. Ese. Ahí hubo 3 grandes científicos navales españoles, que fueron Malaspina, Fidalgo y Churruca. Claro, Malaspina lo mandaron al Pacífico, hizo como la expedición botánica del mar del Pacífico. Fidalgo estuvo acá. Fidalgo hizo desde Cartagena la parte de Costa Firme. Claro. Y Churruca hizo en la parte norte del Caribe. Churruca. Sí, Cosme Damián de Churruca hizo. Vinieron al Caribe, claro. Hizo el levantamiento cartográfico y todo. Así es. Cosme Damián de Churruca además fue reformador de la construcción naval. Él cogió ese buque, San Juan Nepomuceno, era un buque que estaba en reparación, y le pidió al rey que le dejara reformarlo con unas ideas que él tenía. Entonces, estuvieron 2 años trabajando el buque, ¿no? Para convertirlo en un nuevo modelo, ¿no? Mucho más eficiente, lo alargaron, hicieron varias cosas, ¿no? Quilla, hicieron una forma diferente en la quilla. Entonces, la primera misión de ese buque fue al Caribe. Y entonces Churruca escogió entre todas las tripulaciones españolas que había, la gente que tuviera experiencia en el Caribe. Y ahí entró Padilla. Pero Padilla se embarca en el San Juan Nepomuceno aquí en Riohacha. No, cuando él se va a mozo de cámara, no existía el San Juan Nepomuceno, no estaba. Entonces, ni siquiera. ¿dónde se monta él? ¿En qué barco se monta él en Riohacha? En un buque, otro buque, cualquier otro buque. El almirante sabe. Primero no fue de la Armada, él subió a un buque de comercial, ¿no? Que posiblemente ni siquiera era español. Después él regresó a Riohacha y él se enroló en unas convocatorias que hizo la Armada Española para enrolar tripulantes neogranadinos. Se llamaban las matrículas de mar. Entonces él se enroló en las matrículas de mar y entró, pero cuando entraban les hacían unos exámenes para ver qué nivel tenían. Y él de una vez no llegó como marinero raso, sino que tenía, en la experiencia de mozo de cámara, él se aprendió el arte de navegar, y cuando regresó nuevamente y entró a la Armada Española, ya no era un mozo de cámara, ya entró como suboficial. Ahora, nosotros tenemos en el museo una enciclopedia, digo yo, de 15 libros que se llama Historia de la Armada Española. Esa gente la tiene muy bien documentada. Son los libros amarillos que nos regaló el Museo Naval de Madrid hace muchos años. Y entonces una de las cosas que muestran ahí es en la época de Padilla cómo estaba conformada la oficialidad de la Armada Española. Y la diferencia es que mientras había 2.000 oficiales, solo había 700 contramaestres. O sea, eran una élite de experta en marinería. Y entre eso, que se los peleaban los comandantes de los buques, ¿no? Y otra cosa, en la Armada Española no existía el ascenso por edad como sucede en las armadas modernas o los ejércitos modernos, sino que era solamente por méritos.
O sea, tú podías entrar de mozo de cámara y terminar tu vida de mozo de cámara, ¿no? O de teniente y te quedabas de teniente. O sea, el que ascendía era por méritos, solamente por méritos. Entonces Padilla tuvo, al parecer, una carrera rápida de ascensos, de pasar de tal vez, entró como un marinero ordinario en la Armada y terminó siendo uno de los 700 contramaestres que tenía la Armada Española como cuerpo élite, digamos, ¿no? De alta consideración. Y si Cosme Damián de Churruca lo coge como contramaestre para su buque nuevo, reestructurado, quiere decir que tuvo buenas referencias de él. Dijeron, no, este tipo es muy bueno, tráelo para acá, ¿no? Y entonces él cogió su élite y en la batalla de Trafalgar es el símbolo del heroísmo español. Si tú a un marino español cualquiera le dices Churruca, el tipo se quita el sombrero. Porque es el máximo héroe naval español. O sea, Coso de Bazán, el capitán de los galeones, y Cosme Damián de Churruca. Entonces, Padilla está ligado a Cosme Damián de Churruca, o sea, al máximo héroe español. En el cuadro ese donde, de la muerte de Churruca, el que lo está sosteniendo cuando lo hieren es Padilla. Es un hombre moreno, grueso, alto. Sí, se asume que era Padilla. Se asume, ¿no? Padilla, sí es. Así es. No, y es que inclusive hoy en día el grado de contramaestre, que es un cargo en los buques hoy, es el cargo más importante después del segundo comandante. ¿Sí? Después del segundo comandante viene el contramaestre, y el contramaestre es un suboficial, pero el cargo más importante es ese. ¿Por qué? Porque todas las maniobras marineras que tiene que hacer el buque, atraque, desatraque, zarpe, llegada a un puerto, preparativo y toda cosa, es obligación del contramaestre supervisar todas esas maniobras. Así sea buque de guerra hoy en día, donde no hay velas, donde, ¿sí? El contramaestre, es así que el contramaestre es el único que puede entrar a la Cámara de Oficiales, ¿sí? Él entra hoy en día ya y ya casi es considerado un oficial, ¿no? Pero es un suboficial por su experiencia, por su ascendencia sobre los marineros, sobre la tripulación. Esa es la persona más importante después del segundo comandante. Sí. Y ese cargo todavía existe como contramaestre. Existe como contramaestre, sí. Siempre existe el contramaestre del buque. Especial. Sí. Ahora, con la batalla de Cispatá, que es la primera batalla naval de nuestra independencia, los cartageneros van a tomar el fuerte de Zapote, en la entrada de Cispatá, para poder tener acceso a los alimentos pues, del Sinú. El bergantín independiente, que es el bergantín Princesa, que ayer lo veíamos en una de las conferencias, el Princesa, que Padilla lo tiene en el momento de la independencia, en 1810, lo tiene en el astillero. Él, como ellos adhieren a la causa nueva de la independencia, cuando lo baja le cambia el nombre y le pone Princesa, ¿cómo es? Independiente. Y él va a Cispatá como contramaestre de ese buque, con Carabaño, es el comandante venezolano, pues, que va. Y en la batalla él es el que toma la decisión victoriosa, porque decide que con las embarcaciones menores rodea la fortaleza por un bajo. Él mismo va en su esquife del Independiente y logran dominar a la fortaleza de Zapote, que les estaba disparando balas rojas, balas calentadas al rojo vivo. O sea, que es una fortaleza muy bien montada. Y los ataca por la retaguardia, donde la fortaleza no tiene defensas, ¿no? Flechas para metralla, o sea, no balas duras, sino bolsas llenas de balines, ¿no? Y eso barre la línea de los artilleros, ¿no? Y Zapote se rinde. Entonces, Gonzalo, pero ese fuerte existe o existió. No. Se supone que hay unos restos, pero yo no los... Hay unos restos. Yo tuve la oportunidad de pasar por la bahía de Cispatá. No es fácil porque eso está lleno de tarulla.
Para entrar tú al río Sinú, por esa bahía, no es nada fácil. Se toma uno facilito un día porque hay mucha tarulla. Y ahí inclusive yo pasé con la Socorro en 1969, no, 70, que fui nombrado comandante de la Socorro, que era un buque dispensario y me mandaron al Sinú 6 meses. Pero para entrar al Sinú me tocaba entrar por la bahía de Cispatá. Y tuve Pero esa oportunidad es de la recorrer entrada la bahía. regular del Sinú. No, ¿Perdón? ya no. Ahora hay una Ya salida no. hacia el otro lado, sí. Mm. Entonces, pues yo tuve, Pero antes sí todavía era por ahí. era por ahí. Sí. Bueno, en esa batalla, el comandante del buque, cuando regresan a Cartagena, le dice pues al fin de la batalla, dice, a este señor ya no es más contramaestre, ascendámoslo a oficial, La hacienda en Alférez de nombran alférez de fragata, o sea, el estado de Cartagena. Ahí comienza su carrera de oficial, ¿no? Porque Carabaño dice, no, este tipo no es un suboficial, esto es el liderazgo que tiene, este es un oficial, ¿no? Y lo ascienden inmediatamente. ¿Y qué es alférez de fragata? Es como teniente de corbeta hoy en día. ¿Conoces tú los grados de la Armada? Teniente de corbeta. Ah, ok. Así es, un teniente de corbeta. Y Creo ahí, que en el Perú se llama alférez de fragata, el primer grado. No estoy seguro, pero creo que en el Perú todavía conservan eso. sí, así es. Entonces ahí empieza su carrera ya de oficial de la Armada Independiente, ¿no? Padilla era un tipo, sí, especial. Realmente es un personaje que hay que estudiarlo bien como alguien, digamos, fuera de serie, sí, claro. Sí, desafortunadamente, por su ascendencia parda, desde el momento mismo en que Padilla triunfó, no le dieron la categoría que él merecía. Y por los celos de Montilla. ¿Sí? Entonces, imagínense, él libera todo Maracaibo y nombran de gobernador a Montilla. O sea, no tiene sentido. ¿Sí? Y él estaba muy resentido por eso. Lógicamente que eran los celos de Montilla, que era muy hábil, era venezolano, tenía mucha ascendencia sobre Bolívar, ¿no? Aunque no es que Montilla fuera malo, o sea, Montilla era un gran general y combatió en muchas ocasiones y liberó a Cartagena en la noche de San Juan, o sea, después de la noche de San Juan. Pero realmente la ascendencia parda de Padilla evitó que ocupara los cargos que realmente él merecía. Sí. Y se sabe poco de él debido a eso, ¿no? Así es, poco. Nosotros, la Armada no tanto, porque en la Armada sí siempre hemos tenido a Padilla un gran aprecio. La Escuela Naval se llama José Prudencio Padilla. Se celebra siempre el 24 de julio. Hoy había desfile en Bogotá, creo, aquí en Cartagena. Gracias a la labor de la Academia de Historia de Cartagena con tu vocería, pues hemos logrado hoy esta conferencia que creo que es muy importante para que el país conozca muchos aspectos que son desconocidos. Esta labor y esta conferencia pues no ha sido, digamos, preparada en 6 meses ni un año. Yo llevo años investigando a Padilla y aquí pues se presentan solo los aspectos más importantes de él, pero hay muchísimas anécdotas importantes que el pueblo colombiano desconoce. Deberíamos hacer algo especial, Hemos hecho como conversatorios, ¿no? Sí. Yo acabo en Bogotá de hacer otro, que creo que lo van a transmitir hoy a las 5 de la tarde por Colombia. Yo les recomiendo que lo vean. Sí, yo viajé a Bogotá, estuve allá en la Quinta de Bolívar, me hicieron la entrevista. Y ahí se ven aspectos que importantes de Padilla, inclusive es que en 1822 el Zulia estaba totalmente bajo el mando de Morales. Había sido derrotado Manrique, había sido derrotado el mismo Montilla, había sido derrotado Páez.
Entonces, el Zulia era un bastión muy importante español porque recibía todos los insumos por mar, ¿sí? Entonces, por eso era que había que bloquear el Golfo. Pues mandar a Pailla ya, en parte para que él bloquee el Golfo, pero en parte también porque Montilla se lo quería quitar de encima. Sí. Hay una anécdota simpática que vivieron una ocasión de un texto de Morales, ¿no? Francisco Tomás Morales, ¿no? Que, pues, exasperado por las acciones de Padilla, le llamaba Sambo de Mozambique, ¿no? Así es. Sí, como medio despreciativo. Pero resulta que este Sambo era muy inteligente, tenía liderazgo y lo venció. No, bueno, le hacía unas pilaturas, le tomó Maracaibo, después la toma de Maracaibo, que fue por unas horas nada más, ¿no? Sí, fue por unas horas, un día. Sí, el tipo le escribe una nota diciendo que el Sambo de Mozambique. Él aprovechó que Morales dejó a Maracaibo solo con 500 hombres y él se enteró porque había vencido algunas fuerzas de Morales naval. Y cuando él se entera, decide también tomarse Maracaibo tanto por tierra con las fuerzas de Manrique como por la parte naval con Pailla. Y ahí Pailla se apodera de algunos pertrechos, munición, comida y cosas de esas que se las lleva a bordo de sus buques. Pero desafortunadamente hubo una tormenta que casi acaba con las fuerzas de Pailla. Y esa tormenta fue muy grande y averió mucho sus buques. Le tocó retirarse a Altagracia nuevamente a repararlos. Y después fue que Laborde entró con su fuerza. Entonces, cuando Pailla vio a Laborde, vio sus buques inmensos y de esa capacidad, y Laborde, aunque hubo algunos combates ahí pequeños, el error de Laborde es que si él sigue atacando a Padilla, seguramente lo ven. Pero no, él prefirió irse para Maracaibo. Ese lago tiene que ser muy grande, ¿no? Realmente yo desconozco, pero yo conozco Maracaibo, yo estuve en Maracaibo y estuve viendo los fuertes de San Carlos y San Lázaro San Lázaro y ¿cómo se llama el otro? Zápara. Zapata, no. Zápara, creo. Zapara. Bueno. Comparando el lago de Maracaibo con la bahía de Cartagena, ¿es mucho más grande? No, es inmensamente más grande. No. O sea que hay varios pueblos y no solo Maracaibo, alrededor del lago de Maracaibo está Corocoro, está Chiriquiri, no, ese lago es inmenso. No es como Cartagena, digamos. No se ven. No alcanzan a verse. No se alcanza a ver una costa a la otra, no se ve. Ah, ya. Las tormentas son famosas. Son famosas porque como es agua cerrada, entonces se vuelve muy peligroso la navegación cuando hay una tormenta. ¿Y cómo hacen para entrar ahora con eso, con esa? No, ya eso han hecho canales y la entrada ahí porque tienen que ir a recoger el petróleo. Saben que la salida del petróleo venezolano es por el lago. Por el lago, claro. Entonces, eso no, hoy en día la entrada y salida es muy fácil. Pero en la época de Pailla había muchos bajos y él perdió 2 buques precisamente por los bajos. No tanto por el cañoneo entre los fuertes, sino por los bajos. Le tocó abandonarlos. No pudo sacarlos de ahí, se encallaron y fue imposible. Ese Padilla era intrépido porque cuando salió no conocía el lago. No, era intrépido. Intrépido, por eso. Él es el que le abre el camino a los cartageneros en 1815 y batalla entre San Fernando y San José para que los cartageneros puedan salir en la emigración. Así es. Él es el que le permite la salida. Montilla era el comandante aquí de Cartagena cuando fue sitiado por Murillo. Exacto. Y entonces a todos los que pudo sacar Padilla de aquí. Gracias a Padilla. De aquí salieron 11 buques para Jamaica y llegaron 3. Exacto. 8 se hundieron. Sí. Sí, correcto. Sí. Ahora la parte de Padilla que también hay que valorar mucho es que él continúa la guerra. Él llega a Jamaica, pero se une a Bolívar en la campaña
pues, en todas las expediciones de los Cayos, y finalmente es una figura importante en la toma de Angostura. Entran por el río Orinoco. Imagínate. Toman Angostura. Esa parte, y además fue comandante después de la flota del Orinoco, que estuvo allá. Padilla. Claro. Claro. Y allá lo ascienden a capitán de navío. En Bolívar lo hace. Sí, ese hombre, ¿cómo hace para llegar hasta allá? Bueno, la flota por el Orinoco y tomó Angostura, que era de las misiones de la gran mayor extensión de Venezuela. Era la entrada de Padilla por el Orinoco fue vital para la batalla que hubo allá de Carabobo. Carabobo, sí. Bueno, esa es la de la Angostura, la toma de Angosturas, perdón, la de Angosturas, sí, así es. Sí. O sea, realmente... es que Bolívar lo nombra comandante porque tenía una gran ascendencia y todas sus tropas eran indios, morenos, negros, mestizos, y entonces y eran muy indisciplinados, pero la ascendencia de Padilla era tremenda sobre su gente, todo el mundo lo adoraba. Pero era gente preparada, ¿no? Finalmente era gente preparada para estar en los barcos con él, ¿no? Él los preparó principalmente cuando fue aquí contramaestre. Él sabía quién conocía y quién no. Eso es que toda la carrera de Padilla siempre fue como vital, antes de la batalla de Maracaibo, ¿sí? Todo lo que él adquirió estando en el Juan Nepomuceno, siendo arrestado por los ingleses y estando en Portsmouth, ¿sí? Que es donde fabricaban los buques de allá ingleses de guerra. Era un astillero. Era un astillero. Sí, claro, astillero, y todos los 4 años que él permaneció allá con trabajo forzado, eso fue vital. Cuando fue nombrado aquí contramaestre, ¿sí? Hace el levantamiento de Getsemaní, él participa en el levantamiento de Getsemaní. ¿Sí? Entonces, digamos que Padilla tenía la ascendencia de líder, un líder nato, ¿sí? Dicen que los líderes nacen, no se hacen. Sí. Sí es. Ahora, el San Juan Nepomuceno, como era un buque especial, cuando los ingleses lo capturan, pues ya casi destruido, ¿no? Y lo remolcan hasta Londres, hasta el Támesis, para estudiarlo, para ver cómo estaba hecho ese buque. Y Padilla va ahí, o sea que es parte de la tripulación remolcada. Mira, cuando el buque estuvo en Londres, los ingleses, el camarote del comandante de Churruca, lo destruyó en la batalla. Lo tuvieron como un lugar sagrado. Decían que cuando cualquier inglés entrara a ese camarote, tenía que quitarse el sombrero, como si ahí estuviera el comandante Churruca. O sea, hubo un reconocimiento inglés del heroísmo de Churruca, porque es que la maniobra de Nelson fue tan hábil que al San Juan Nepomuceno lo rodearon 5 buques ingleses. Lo cayeron 5 buques por la maniobra tan hábil de Nelson. Fue una batalla completamente desbalanceada completamente, o sea, el buque no tenía nada que hacer y Churruca mandó clavar la bandera de España al palo mayor para que no la pudieran bajar los tripulantes, y el buque combatió hasta que murió Churruca. Apenas murió Churruca, se entregaron, porque es que ahí no había nada que hacer. Fue un suicidio realmente lo de Churruca, ¿no? Un suicidio activo, ¿no? De los 600 tripulantes no quedaron sino como 30. Y ahí ¡ay, no! Así es, una masacre. Y entonces, Padilla está rodeado de una cantidad esa parte del Orinoco, por ejemplo, que no se ha estudiado mucho, es importantísima porque es esa parte fluvial, ¿no? Hicieron allá, construyó barcos allá, una flota de barcos sutiles de ríos, ¿no? Que el Orinoco quedó en manos de los patriotas, y ese fue Pablo Morillo solo tuvo un año de éxito, que fue en 1816, en el que le podía reportar a su rey que había sido exitoso.
Pero en 1817 ya se le mete Bolívar con Padilla y todos estos tipos por el Orinoco y le quita Angostura y el río Orinoco. Entonces ya solamente un año, ya en el 17 ya había perdido la mitad de sus conquistas. Gonzalo, vamos a hacer una conferencia contigo y con el almirante otro día, porque esto es que la vida de Padilla es asombrosa. Yo creo que se merece una conferencia fuera del ciclo de esto. Podríamos hacer algo especial, porque estamos en el año de Padilla. No, pues claro. Sí, yo creo que podemos hacer algo así. Yo pienso que hay que preparar algo para los 200 años dentro de 2 años. Exacto. Los 823. Sí. Esto tiene que ser fuera de serie, espectacular, con la academia, con Armada, pero eso hay que irnos preparando. Porque eso no es fácil. Exacto. No solamente nosotros, otros conferencistas, otros que tengan conocimiento, ¿sí? Invitarlos, ¿sí? Para darle más realce. ¿Sí? Así es. Podríamos hacer un ciclo de conferencias solamente sobre Padilla para los 200 años. Claro. Sí. Bueno, yo creo que yo ya cumplí. Sí, señor. ¿Y cómo que cumplió? Excelente conferencia, sí, señor. Maravillosamente. Muchísimas gracias, almirante. Bueno, gracias, María Victoria. Entonces preparemos para dentro de 2 años. Sí, señor, claro. Lo vamos a hacer. Un abrazo. Pero un abrazo grande, pues. No es de Los Ángeles. Gracias. Hasta luego.